Ahora que hemos repasado un poco los conceptos, vamos a entrar a lo que es Flask. Flask es un popular framework de desarrollo web en Python. Es ligero, modular, fácil de usar, lo que lo convierte en una excelente opción para crear aplicaciones web y APIs de manera rápida y eficiente. Flask proporciona las herramientas para crear rutas, manejar solicitudes HTTP, gestionar sesiones de usuario y mucho más, facilitando el proceso de desarrollo web en Python. ¿Cómo instalar Flask? Antes de instalar Flask, asegúrate de tener Python instalado en tu sistema. Como en este curso lo hemos instalado en un principio, hemos cumplido este requisito, ¿no? Ahora, para instalar Flask, nosotros debemos abrir una terminal. A continuación, vamos a escribir pip install Flask. Con esto nosotros vamos a descargar el framework. Esto puede tardar un poco o no. También nosotros podemos instalar Flask utilizando Python 3. Este sería el comando. Bien, una vez que hayamos instalado Flask, lo que nosotros hacemos es simplemente podemos verificar la versión que actualmente tenemos de Flask. Para eso escribimos Flask --version. Aquí nos muestra una alerta del antivirus, pero lo vamos a cerrar. Entonces tenemos la versión de Python 3.11.4 y tenemos Flask 2.3.2. Entonces con ese comando nosotros podemos ver la versión. Ahora que ya tenemos Flask instalado, nosotros podemos comenzar a realizar nuestra primera API. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a importar Flask, ¿no? Y algunas otras librerías más que vamos a usar. En este caso le decimos from Flask import. Primero vamos a importar Flask, luego JSON ify, luego vamos a importar request, porque esto lo vamos a usar más adelante. Bien. Ahora escribimos app flask name --. Ahora, quizá nos preguntamos, ¿para qué escribimos esta línea de código? Lo que estamos haciendo aquí es crear una instancia de la aplicación de Flask. ¿Y qué es eso? Flask es una clase definida en el framework Flask. Cuando instanciamos esta clase, estamos creando una aplicación Flask que nosotros podemos utilizar para manejar las solicitudes HTTP, definir las rutas y construir la aplicación web. Entonces, por eso es importante que nosotros escribamos esta línea de código. Bien, ahora vamos a crear algunos datos o vamos a simular una pequeña base de datos, porque recordemos que como estamos programando una API, cuando el usuario nos pida algo con una solicitud GET, por ejemplo, nosotros debemos devolver cierta información. Entonces, para eso vamos a crear algunos ítems. Estos ítems van a estar compuestos de la siguiente manera. Primero van a tener un ID, en este caso 1. También van a tener un nombre. Elemento 1. Lo mismo por aquí, vamos a copiar para ahorrar tiempo. Elemento 2, coma. Bien, entonces ya tenemos los datos que nosotros vamos a devolver. Podemos aumentar 2 más para que no sean muy pocos, ¿no?
Bien, entonces estos son los datos que nosotros vamos a devolver. Ahora vamos a empezar a crear las rutas. Las rutas son lo que el usuario va a escribir en su navegador. En este caso tenemos Python. O vamos a entrar a una de estas solicitudes. Por ejemplo, aquí tenemos get y tenemos una ruta, que sería toda esta URL, ¿no? Entonces vamos a crear estas rutas. Cuando alguien haga get a esta ruta, debemos devolverle cierta información. Esta en realidad sería la respuesta. Entonces nosotros vamos a devolver los ítems. Vamos a agregar un comentario. Ruta para obtener todos los datos. En este caso sería un get. Ahora, nosotros cuando estamos trabajando con Flask debemos usar lo siguiente. Vamos a hacer app. Ya que app lo hemos instanciado aquí, ahora lo vamos a poder usar, ¿no? Vamos a decirle que es una ruta y la ruta va a ser la siguiente. Item. Le estamos dando slash y luego item. Y el método vamos a eliminar esto porque me está autocompletando el código. Method. El método va a ser un get. Bien. Ahora vamos a crear una pequeña función que se va a ejecutar cuando alguien ingrese a esta ruta. Vamos a llamar a nuestra función getItems. No va a tener ningún parámetro. Y lo único que vamos a hacer es retornar con JSON ify. Vamos a retornar los ítems con el nombre de ítem. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos nuestro primer método que sería el get. Esta sería la ruta y este sería el método. Y esta sería la función que se va a ejecutar cuando alguien ingrese a esta ruta. Ahora, ¿por qué ingresamos solamente -item? Si nosotros escribimos esto en el navegador, no nos va a mostrar absolutamente nada. Ahora vamos a ver por qué. Ahora, vamos a probar solamente esto para ver que esté funcionando. Vamos a poner if name igual. Entre comillas simples vamos a agregar main /baja. 2 puntos app.run. Con esto vamos a ejecutar nuestra aplicación. Vamos a decirle debug true. Bien. Ejecutamos entonces la aplicación. Vamos a ampliar un poco esto. Y nos dice que nuestro servidor, porque este sería un servidor, ya está codiendo. Y para ingresar, por ejemplo, a nuestra API, debemos ingresar a esta ruta. Entonces abrimos una nueva pestaña, escribimos 127.0.0.1, 2 puntos, 5000. Esa sería la ruta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya dice que alguien ha ingresado, ¿no? En la hora. Y las respuestas que el servidor está devolviendo son 404. Si nosotros inspeccionamos esto, nos vamos a Network y vamos a actualizar. Las respuestas que nos está dando el servidor son de tipo 404.
no phone. ¿Por qué? Porque en esta ruta, en la ruta principal, no tenemos nada. Ahora, volvemos a nuestra aplicación. ¿Y qué tenemos aquí? HTTP es el protocolo que nosotros estamos usando. 127.0.0.1, esta es la dirección IP de nuestra máquina local. Entonces, nuestro servidor actualmente está funcionando en nuestra máquina Windows local, ¿no? Y el 5000 sería el puerto en la cual está funcionando este servidor web. Ahora, si nosotros tuviéramos nuestro servidor en un hosting y tendríamos un nombre de dominio, por ejemplo, nuestro nombre sería API, entonces aquí sería HTTP, API, y a continuación le daríamos un puerto, ¿no? Cualquier puerto que nosotros queramos. Entonces, como estamos funcionando con nuestro localhost, es por eso que acá nos muestra esta dirección IP. Entonces, con esto nosotros accedemos al servidor. Ahora volvemos aquí a la ruta que hemos creado. En la ruta que nosotros hemos creado, le hemos dicho que la ruta es ítem. Entonces, acá debemos agregar \ítem. Y con esto debería devolvernos todos los elementos que tenemos acá. Entonces vamos a agregar eso. \ítem. Aquí estaríamos haciendo un get. Si vemos nuestra solicitud, que lo vamos a analizar aquí, tenemos nuestra solicitud y tenemos una respuesta. Las respuestas son los ítems. Estos ítems tienen un ID y tienen un nombre, que es elemento 1. También podemos ver las respuestas aquí. Tenemos un ID y un elemento 1. Entonces, la ruta está funcionando correctamente y el método que hemos creado sería get. Podemos verlo desde aquí o podemos ver los resultados desde aquí. Entonces, de esa manera, nosotros ya tenemos nuestra primera ruta creada y nuestro primer método creado, que sería el get. Bien, lo que ahora vamos a hacer es agregar otro método. En este caso vamos a agregar un post. Y con post vamos a crear un nuevo ítem. Recordemos que hasta aquí tenemos 4 ítems creados. Pero vamos a agregar un quinto ítem. Entonces, para eso vamos a darle esa posibilidad que el usuario pueda hacerla desde un endpoint en nuestra API. Entonces, vamos a agregar de comentario ruta para agregar un elemento. En este caso sería un post. Entonces, a continuación, creamos la ruta app.route. La dirección va a ser items. Y el método vamos a quitar esto porque lo está autocompletando. Methods va a ser, en este caso, post. Bien, ahora vamos a crear nuestra función. Le vamos a llamar add_item. Bien, lo que primero entonces tenemos que hacer es obtener los datos para crear la solicitud post. Así que vamos a crear un data y le vamos a decir request.get JSON. Entonces aquí nosotros obtenemos los datos. Ahora vamos a crear un nuevo ítem con un ID único y el nombre que el usuario va a proporcionar. Y ese ítem lo vamos a agregar a continuación aquí. Así que creamos nuestro nuevo ítem. New ítem. Vamos a decirle que el ID va a ser len items.
¿Por qué usamos esto? Porque en realidad no le vamos a decir al usuario que ingrese un ID, porque si el usuario ingresa un ID puede ingresar 1, 2 o 3. Entonces nosotros generalmente rellenamos lo que es el ID. Por eso estamos obteniendo aquí el tamaño de los ítems y a continuación le vamos a decir +1. Esto entonces, por ejemplo, va a obtener el tamaño que sería 4, le va a agregar un 1, entonces ya va a ser 5 y vamos a agregar ese nuevo ítem con el nuevo ID, que en este caso sería 5. Después 6 y 7 y 8 y así sucesivamente. Ahora el nombre le vamos a decir que va a ser un dato que el usuario va a ingresar como nombre. Ahora simplemente debemos agregar el ítem a la lista que tenemos definida aquí. Entonces le decimos items.append new item. Listo, ya tenemos agregado el ítem. Ahora debemos devolver la respuesta en un formato JSON con un mensaje que le informe al usuario que el nuevo ítem se ha agregado correctamente. Así que vamos a decirle return JSON. El mensaje va a ser el siguiente. Mensaje ítem agregado correctamente. Y podemos mostrar también el ítem, ¿no?, que hemos agregado. New item. Y la respuesta va a ser 201. Eso es lo que el usuario va a ver cuando agrega un nuevo ítem. Aquí tenemos algunos errores que vamos a corregir. Esto es message. Aquí nos hemos olvidado coma el ítem. Bien. Con esto entonces tenemos nuestra ruta para agregar nuestros nuevos elementos a nuestra lista. Entonces vamos a nuevamente ejecutar esto. Si todo está bien, nos va a mostrar nuevamente nuestro servidor que está corriendo con el mismo puerto. Vamos a ingresar. Listo. Ahora debemos ingresar nosotros, en este caso, el nombre del nuevo ítem. Una vez ejecutado nuestro programa, nosotros necesitamos enviarle datos. Por ejemplo, el nombre del ítem necesitamos enviar. Y tenemos aquí dos opciones. Una opción sería programar en HTML un cuadro de texto donde el usuario pueda introducir el dato que desea enviar. O también podemos usar una herramienta llamada Postman. Postman le va a servir mucho cuando usted quiera trabajar con APIs, porque esta herramienta nos permite justamente interactuar con las APIs haciendo get, podemos hacer un post, un put y podemos también analizar lo que nos devuelve las APIs, enviar valores y todo lo demás. Entonces es una herramienta que usted necesita aprender si es que quiere dedicarse a esto. Buscamos en Google lo que es Postman y vamos a descargar para Windows, en este caso, que es mi sistema operativo. Una vez haya terminado la descarga, vamos a instalar la herramienta. Y a continuación nos pide iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Google. Le va a servir aquí cualquier cuenta de Google que usted tenga. Una vez que haya iniciado sesión, automáticamente la aplicación Postman se va a recargar y nos pide permisos, ¿no? Le vamos a dar permitir acceso a las redes y listo.
Vamos a eliminar esto. Ok, entonces la aplicación le va a salir así. Lo primero entonces que vamos a hacer es crear o podemos importar una URL. En este caso vamos a crear, ¿no?, una solicitud HTTP que va a ser get. Aquí lo que vamos a hacer es HTTP, vamos a darle la dirección de nuestro servidor web, que en este caso sería esta, ¿no? Esta. Escribimos esa dirección, 127.0.0.1 en el puerto 5000 ítem. Esto entonces nos debería devolver todos los ítems. Hay un error, nos dice, así que vamos a revisar cuál es el error. Bien, vamos a volver a escribir la ruta, el puerto y a continuación vamos a escribir ítem. Si nosotros ejecutamos esto, nos muestra todos los ítems que tenemos configurados en nuestra aplicación. Los 4 elementos. Bien, ahora vamos a ingresar a la ruta del post. Una vez configurado, vamos a guardar con control S. Aquí nos dice que debemos crear una colección. Una colección sería justamente eso, ¿no?, un conjunto de solicitudes, ¿no? En este caso lo vamos a llamar Tesla colección y vamos a guardar ahí nuestro get a los ítems. Ahora vamos a crear otra solicitud. En este caso no va a ser get sino post, porque eso es lo que nosotros hemos programado acá. Y la ruta ya no es ítem sino ítems, ¿no? Podemos cambiar aún esta ruta, pero en este caso lo dejamos así. Esto parece similar, ¿no? Ítem, ítems. Entonces por eso les digo que podemos cambiar quizás esta ruta. En este caso, para fines prácticos, lo dejamos aquí, HTTP, agregamos el servidor, el puerto y agregamos los ítems. Si nosotros ejecutamos esto, nos va a dar un error, ¿no? Vamos a guardar también esta solicitud post. Bien, ahora nosotros, si usamos Postman, podemos configurar un montón de opciones más, por ejemplo, parámetros. Si nuestra solicitud, por ejemplo, requiere un token o autenticación, los headers también podemos ver aquí y todos los datos que son pertinentes a este endpoint. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente aquí en body voy a agregar un raw, que en este caso va a ser JSON. Abro y cierro llaves. Y recordemos que nuestro post, por ejemplo, tiene el nombre, y nosotros debemos introducirle el nombre, ya que esto se introduce automáticamente. Entonces vamos a introducirle el nombre aquí, que sería name, y el nombre. En este caso todos los nombres que vemos aquí son elemento 4, entonces nos faltaría agregar el elemento número 5. Al nosotros ejecutar esto, vemos que nos devuelve algo, ¿no? Nos devuelve que el ID es el 6 y el nombre es elemento 5 y el mensaje es ítem agregado correctamente, que justamente es el mensaje que nosotros hemos agregado aquí. Ahora, ya que tengo el elemento agregado, vamos a venir al método get y vamos a ejecutarlo. Y en este caso me muestra que ya no tengo solamente 4 elementos, sino que tengo 6 elementos.
Y si vamos al código, aquí no se reflejan los 6 elementos, porque esto se está guardando como internamente y estos datos son como hardcodeados, ¿no? Entonces no se van a mostrar aquí, pero en nuestra lista sí, ¿no? Ya tenemos 6 elementos. Bien, ahora vamos a agregar otra ruta y esta ruta va a ser actualizar un elemento, ¿no? Y para esto vamos a usar put. Definimos la ruta. Vamos a copiar esto para ahorrar tiempo. Cambiamos el método que es para actualizar. Recordemos, usamos put. En este caso vamos a actualizar los ítems. Y aquí vamos a permitirle que el usuario pueda introducir el ID del ítem. Entonces, cuando el usuario introduzca el ID del ítem, va a poder actualizar simplemente el valor, como en este caso, ¿no? Tenemos el post. Acá es donde va a actualizar el valor. Y aquí va a poner el ID del ítem que desea actualizar. Entonces, eso es lo que estamos definiendo en la ruta. Ok, ahora vamos a crear el método que sería el método actualizar. Le vamos a poner update item. Bien, vamos a hacer un request a todos los datos que tenemos. Y vamos a hacer un for para buscar justamente este ID, ¿no? El ID que el usuario ingrese. Si ingresa el 3, vamos a hacer un for que va a recoger la lista. Va a buscar el 1, el 2 y como es el 3 va a encontrar este elemento y ya vamos a poder actualizar ese elemento. Así que para eso vamos a usar un for. Le vamos a decir item in items. Vas a recoger todo buscando el ítem dentro de los ítems. También vamos a usar una condicional que va a ser si el ítem ID es igual al ítem ID definido por el usuario, entonces vamos a hacer algo, ¿no? El nombre del ítem, vamos a poner data name. Y a continuación vamos a devolver el resultado. Return. El mensaje sería ítem actualizado. Y el ítem, en este caso, sería el ítem. Bien. Ahora retornamos un mensaje si el if fallaría. En este caso el mensaje sería el siguiente. Item no found. Sería un mensaje. Y vamos a enviarle el 404 en este caso. Bien,
Terminamos entonces el método para actualizar un elemento. Aquí, como vamos a actualizar un elemento y aquí el usuario está ingresando un item ID, necesitamos ingresar un parámetro. En este caso el parámetro sería item ID, ¿no? Vamos a obtener lo que el usuario está ingresando. Y con eso vamos a trabajar con el if. Bien. Ahora vamos a volver aquí a ejecutar nuestro servidor. No hay ningún error, como podemos ver. Volvemos al Postman y vamos a crear algo nuevo. En este caso va a ser post. Vamos a copiar la URL y vamos a pegarla. Si nosotros ejecutamos esto, nos da un 404. Ahora la ruta que nosotros hemos definido aquí es int, dos puntos y un item ID. Si volvemos a ejecutar, por ejemplo, esto, tenemos aquí 4 elementos que hemos agregado. Vamos a editar el elemento número 4. Le vamos a poner elemento editado o elemento 4 editado. Entonces, ya identificamos que es el número 4. Volvemos a la ruta para ver, debemos escribir int o directamente el item ID, ¿no? Que sería el 4. Entonces aquí escribimos 4. Quiero editar el 4. Y en el body, entre llaves, escribimos el name. Name, dos puntos, elemento 4 editado. Esto vamos a ponerle el que es el formato JSON, ¿no? Vamos a guardar. Y vamos a ejecutar. Aquí tenemos un pequeño error que debemos corregir. Si volvemos a revisar la ruta, tenemos ítems y a continuación el item ID. Eso es lo que debemos enviarle. Cuando hacemos una consulta tenemos el item ID que sería, en este caso el 4, es el que vamos a usar. Y aquí nos falta aumentar ítems y el número 4. Nos vamos a body, le damos JSON y agregamos elemento 4 editado, ¿no? O podemos poner actualizado. Enviamos y justamente esto nos devuelve un 200 y nos dice que el elemento 4 ha sido editado o actualizado. Si nosotros hacemos un get, vemos que el elemento 4 ya ha sido actualizado, ¿no? O que está editado. Entonces, de esa manera, nosotros ya tenemos una ruta para agregar un elemento, tenemos una ruta para actualizar un elemento. Entonces, lo único que nos restaría es la ruta para eliminar un elemento que nosotros hayamos agregado o que esté sirviendo nuestro servidor. Así que para eso vamos a copiar esto y la ruta en este caso va a ser la misma, solo que el método va a cambiar. Vamos a usar el método delete. Entonces vamos a definir nuestra función que va a ser delete item. Aquí vamos a recibir un item ID. Vamos a hacer un for para recoger y buscar el ítem en la lista de ítems que nosotros tenemos. Preguntamos si el ítem si el ID es igual al ítem ID. Si encontramos ese ítem, entonces lo que vamos a hacer es removerlo de la lista, ¿no? Items.remove.
y vamos a retornar el mensaje en formato JSON. Le decimos que el mensaje va a ser el siguiente: ítem eliminado. Si esto va bien, vamos a responderle con 200, ¿no? Si esto va mal, vamos a responder en formato JSON un mensaje ítem not found y vamos a enviarle un 404. Bien, entonces ya tenemos aquí el elemento que nosotros queremos eliminar. Si el elemento existe en la lista o el ID existe en la lista, entonces lo que nosotros vamos a hacer simplemente es eliminarlo. Si no, vamos a mostrar un not found. Paramos el servidor, volvemos a ejecutar. No tenemos ningún error. Ahora volvemos a nuestro Postman y vamos a crear una nueva solicitud que va a ser delete. Vamos a copiar todo esto. Y en el cuerpo nosotros vamos a enviarle un JSON que vamos a copiar de aquí. No, en realidad no necesitamos enviarle nada, ¿no? Porque solamente necesitamos enviarle el ítem. En este caso va a ser delete. Así que ejecutamos y automáticamente nos muestra que ha sido eliminado. Si nosotros hacemos un get, el elemento 4 no debería existir. Y si nosotros hacemos un post, vamos a introducir elemento 4 nuevo. Ahora hacemos un get. Vemos que el elemento 4 se ha introducido. Y ahora vamos a volver a eliminar este elemento 4. Y nos dice que está eliminado, nos responde 200. Volvemos a verificar. Y como podemos ver, ya no existe el elemento 4. Bien, entonces volvemos a nuestra aplicación. De esta manera hemos terminado entonces de hacer las operaciones básicas que serían get, post, put y delete, ¿no? Entonces, de esa manera podemos programar lo que son las APIs, y cosa que el usuario, si quiere comunicarse con nuestra aplicación y obtener nuestros datos, nosotros podemos programar rutas, ¿no? Para que el usuario, ya sea de este Postman, o puede programar también estas solicitudes y solicitar los datos, le van a llegar los datos a su aplicación y con esas va a poder almacenarlos y trabajar, ¿no? Ahora, vemos que aquí, por ejemplo, cuando agregamos o volvemos a iniciar el servidor, si nosotros hacemos un get nuevamente, solo tenemos 3 datos. Pero aquí tenemos 4 datos. ¿Qué pasaría si yo paro el servidor y vuelvo a ejecutar? Recordemos que teníamos 3 datos, ¿no? Volvemos a ejecutar y están los 4 datos. En realidad no se ha eliminado nada. En realidad sí se ha eliminado, pero estos datos se están guardando en memoria. Cuando trabajemos con una base de datos real, entonces lo que tiene que hacer es hacer una consulta a la base de datos y eliminar ese registro, ¿no? Entonces ahí los datos se van a guardar o van a perdurar en el tiempo. En este caso, como este es un ejemplo y estos datos están definidos de manera estática, por así decirlo, aquí en la aplicación, entonces por eso que cuando paramos el servidor y volvemos a ejecutar, se siguen mostrando los mismos datos. Bien, espero que se haya entendido, espero que haya sido claro y haya resuelto las dudas que usted tenía respecto a este tema.